Vamos a desarrollar un ejercicio en el que tenemos una función de tres variables independientes, función escalar de tres variables independientes, en el que nos piden encontrar los puntos críticos de la función y determinar la naturaleza de cada uno de los puntos críticos de esta función. Para encontrar los puntos críticos, lo que nosotros debemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones, en donde la derivada parcial de la función con respecto de x es igual a 0, la derivada parcial de la función con respecto de y también vale 0, y la derivada parcial de la función con respecto de z vale 0. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, y con estas tres ecuaciones tengo la condición para encontrar los puntos críticos. Voy a plantear la derivada parcial de la función con respecto a cada una de sus variables, y tendría entonces derivada parcial de f con respecto de x menos 4x más y más 1 igual a 0. Derivada parcial de f con respecto de y menos 6y más x más z más 1 igual a 0. Y finalmente mi tercera ecuación, que sería la derivada parcial de f con respecto de z menos 2z más y más 1 igual a 0. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. En este caso es un sistema de ecuaciones lineal. Cada término x, y, z depende, perdón, cada término de la variable de las variables x, y, z multiplica una constante. Entonces es un sistema de ecuaciones lineal. Eh, Eso significa que solamente hay un punto crítico. La solución de este sistema de ecuaciones pues me va a dar una solución única. Eso significa que solamente tengo un punto crítico. Dejen ver cómo puedo manipular esto. Si de la ecuación 1, a ver, veamos, de 1 tendría que y es igual a 4x menos 1. Y puedo tomar esta ecuación y sustituirla en... Puedo sustituirla en 3. Si sustituyo en 3, entonces tendría menos 2z más y más 1 igual a 0. Es decir, 4x menos 2z igual a 0. Entonces lo voy a poner aquí de una vez igual. Significa que z es igual a 2x. Z está en términos de x. Ahora voy a sustituir. Ya tengo z que depende de x, y que depende de x. Entonces z y y en 2, que es la última ecuación que me falta por utilizar. Menos 6y, 4x menos 1, más x más z, más 1 igual a 0. 24x más 6. Esto es
menos 24x más x menos 23x más 2 menos 21x 6 más 1, 7 igual a 0. Significa que x es igual a 7 entre 21. Esto es un tercio. Ya tengo el valor de x. Sustituyo en y. Y entonces y es igual a 4 tercios menos 1. 4 tercios menos 3 tercios. Entonces y vale 1 tercio. Y ahora me falta sustituir x en z, que es la última ecuación. Z es igual a 2 veces x, entonces 2 tercios. Punto crítico. Punto crítico, P sub índice 0, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios. Ahora debo establecer la naturaleza del punto crítico. Para establecer la naturaleza del punto crítico necesito obtener la matriz hessiana. Entonces, matriz hessiana. Para ello requiero, en este caso particular, resulta que la matriz hessiana es una matriz que depende de x, y, z. Y es una matriz de 3 por 3, donde tengo las segundas derivadas parciales de la función con respecto de sus variables independientes. En el primer renglón tendría justamente estas derivadas parciales. Segundo renglón, y tercer renglón. Sabemos que la matriz hessiana es una matriz simétrica. Función de 3 variables independientes, una matriz hessiana de 3 por 3. Necesito determinar las segundas derivadas parciales de la función con respecto de sus variables independientes, así como aparecen aquí en esta matriz hessiana. Ok, la segunda derivada parcial de la función con respecto de x vale si ya calculé la primera derivada parcial, que es esta, ahora vuelvo a derivar con respecto de x, que vale menos 4. La segunda derivada parcial de la función con respecto de y, también la obtengo de derivar otra vez esta función con respecto de y, que vale menos 6. Segunda derivada parcial de la función con respecto de z, otra vez, ahora esta con respecto de z, vale menos 2.
Entonces, derivada parcial de f con respecto de x y ahora con respecto de y vale 1. Y luego con respecto de z vale 0. Entonces vamos a ponerlo por aquí, vale 1. Y la derivada parcial. Y luego con respecto de z vale 0. Me hacen falta calcular la segunda derivada parcial de y con respecto de z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 derivadas parciales las que debo calcular, segundas derivadas parciales. Entonces, de esta función la derivo ahora con respecto de z y vale 1. Y si ustedes observan esta matriz gaussiana, como es simétrica, debo calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con estos 6 términos tengo la matriz completa. Y me quedaba con respecto de z que vale 1. Ahí está. La matriz gaussiana, que depende de x, y y z, es una matriz constante, menos 4, 1, 1, 0 por acá. Segunda derivada parcial con respecto de y vale menos 6. Es simétrica, entonces te vale 0, que es la segunda derivada parcial con respecto de z y x. Me falta por aquí abajo la segunda derivada parcial de y z, que vale 1, 1. Y segunda derivada parcial con respecto de z, dos veces, menos 2. Ahí está. Para determinar la naturaleza del punto crítico, del único punto crítico que tiene esta función, debo calcular los valores característicos. De la matriz gaussiana evaluada en el punto crítico, y el punto crítico vale 1/3, 1/3, 2/3. Como es constante la matriz, pues la evaluamos en el punto y sigue siendo la misma. ¿Cómo encuentro los valores característicos de esta matriz? Pues bueno, hay que presentar la matriz gaussiana evaluada en el punto crítico, que lo voy a poner como subíndice 0, menos lambda veces la matriz identidad. A esto le calculamos el determinante y lo igualamos a 0. Y lambda son los valores característicos de esa matriz. El resultado de este determinante va a ser un polinomio de tercer grado y las raíces van a ser precisamente las correspondientes a sus valores característicos. Entonces tengo menos 4 menos lambda, 1 menos 6 menos lambda, menos 2 menos lambda, igual a 0. Voy a desarrollar esto por cofactores y me voy a apoyar con el primer renglón, por lo que tendría menos, bueno, voy a factorizar el signo, lo voy a poner acá afuera, 4 más lambda, que multiplica al determinante de menos 6 menos lambda, 1, 1, menos 2 menos lambda. Y luego menos 1, que es el elemento que se encuentra en el segundo renglón de la primera columna, que multiplica al determinante de 1, 0, 1, menos 2 menos lambda, y esto debe ser igual a 0. Tengo menos en el primer término, menos en el segundo término, entonces voy a multiplicar toda la ecuación por menos, y luego menos 6 menos lambda por menos 2 menos lambda. Si factorizo el signo me queda positivo, y esto es 6 más lambda por 2 más lambda, menos 1, más
1 por menos 2 menos lambda. Lo voy a dejar así tal cual. Igual a 0. 4 más lambda. 12 más 8 lambda más lambda cuadrada menos 1. Menos 2 menos lambda igual a 0. Continúo. Y a ver cómo me va. 48. 32 lambda. 4 lambda cuadrada menos 4. Más 12 lambda más 8 lambda cuadrada. Más lambda cúbica menos lambda. Menos 2 menos lambda igual a 0. Vamos a... Bueno, este es único, que es lambda al cubo. Término cuadrático. Tengo dos términos. 8 más 4. 12 lambda cuadrada. Término lineal. 32 más 12 menos 2. 31, es cierto, 30. 32 más 10, 42 lambda. Y me falta el término constante. Con este de acá. Entonces 48 menos 6 más 42. Igual a 0. Las tres raíces que yo obtengo son las siguientes. Lambda sub índice 1 es una matriz simétrica, por lo tanto las tres raíces son reales. Y la primera que obtengo de manera numérica es menos 1.74, más o menos. Lambda subíndice 2, menos 3.66. Y lambda subíndice 3, que vale menos 6.6. Más o menos, esto es aproximado. En este caso, resulta que todos los valores característicos, aquí los voy a poner como lambda subíndice i, son negativos, es decir, son menores que 0. Por lo tanto, en el punto crítico existe un máximo. ¿Cuánto vale el valor máximo? Pues habría que evaluar la función justamente en el punto crítico. Tengo solamente un punto crítico y resulta que es máximo. Por lo tanto, este máximo es un máximo absoluto. Tengo menos 2x cuadrada, menos 3y cuadrada, menos z cuadrada. Entonces, menos 2x cuadrada, eso me resulta en menos 2 novenos, menos 3x cuadrada, menos 3 novenos, menos z cuadrada, menos 4 novenos, más xy, más 1 noveno, más yz, más 2 novenos, más x más y más z más 10. Entonces, más x más y
más z más 10. Menos 2, menos 3, menos 4, más 1, más 2, menos 3, menos 3. Estos se cancelan con este. Menos 6 novenos. Más 4 tercios. Y 4 tercios es 12 novenos. Más 90 novenos. Aquí ya estoy evaluando en la función para saber cuál es el valor de ese máximo. Menos 6. 96 novenos. Ahí está. Si hubiera sido una función con más puntos críticos, pues bueno, se evalúa cada uno de los puntos críticos en la matriz hessiana y se calculan los valores característicos. Hay una forma que se puede utilizar a partir de la matriz hessiana con los determinantes de las submatrices para determinar si el punto crítico es un máximo, un mínimo o un puntecilla. Ese criterio yo lo conozco como el criterio de Sylvester y consiste en lo siguiente. Cada determinante o cada determinante de las submatrices pues son matrices de 1 por 1, 2 por 2 y 3 por 3. Si los determinantes de las submatrices todos son positivos, entonces estamos hablando que el punto crítico es un mínimo. Si los determinantes empiezan con negativo y luego cambia a positivo y después regresa a negativo, entonces hablamos de que en ese punto crítico existe un mínimo. Si no se satisface cualquiera de las dos condiciones anteriores, estaríamos hablando de que en el punto crítico existe un punto silla. Eso es lo que se conoce como el criterio de los determinantes de las submatrices o el criterio de Sylvester, que una vez por ahí lo vi en un libro que lo habían nombrado de esa forma. ¿A qué se debe eso? Voy a partir de la idea que tengo una matriz hessiana evaluada en el punto crítico, voy a poner como vector, de una función de n variables independientes. Significa que esta matriz hessiana la puedo representar en el sistema de referencia de las direcciones principales con
su diagonal principal con los valores característicos, n valores característicos. De esta forma. Como es una matriz equivalente a la matriz en cualquier otro sistema de referencia, como las coordenadas cartesianas, entonces puedo plantear las siguientes submatrices. Entonces, los determinantes de las submatrices los vamos a definir como delta H1, que sería el determinante de una submatriz de 1 por 1 y vale el primer valor característico. El siguiente determinante de la submatriz H sub índice 2 sería el determinante de una matriz de 2 por 2 y su determinante sería lambda 1 por lambda 2. El siguiente, lambda 1 por lambda 2, lambda 3. Y creo que ya tenemos la idea central, de tal manera que el determinante de la submatriz enésima sería el determinante de la matriz hessiana. Y esto sería pues, el producto de todos los valores característicos, desde i igual a 1 hasta n. Lambda 1 por lambda 2 por lambda 3, etc. Si los valores característicos son positivos todos, entonces en el punto crítico existe un mínimo. Si todos los valores son característicos, ¿qué signo tienen los determinantes de las submatrices? Positivos. Entonces, si los delta H subíndice I, es decir, todos los determinantes de las submatrices son positivas, en el punto crítico de subíndice 0 existe un mínimo. Bueno, ¿qué pasa si ahora todos los valores característicos son negativos? Si todos los valores característicos son negativos, significa que en el punto crítico existe un máximo. ¿Cómo es el comportamiento de los signos para los determinantes de las submatrices? Pues el primer determinante tiene signo negativo, el segundo determinante es signo positivo, tercer determinante es signo negativo, porque este es negativo, luego el producto de dos valores negativos es positivo, luego estos dos que son positivos por un negativo es negativo, entonces se van alternando los signos en los determinantes de las submatrices, empezando con uno negativo. Entonces, si los determinantes de las submatrices tiene signos alternados, empezando con negativo, en el punto crítico existe un máximo. Finalmente, para concluir, si los determinantes de las submatrices de la matriz hessiana no cumple con alguna
Si los determinantes de las submatrices no cumplen con alguna de las condiciones anteriores, entonces en el punto crítico existe un punto silla. Tenemos máximo, mínimo y punto silla de acuerdo a este criterio de los determinantes o al signo de los determinantes de las submatrices. Si nosotros aplicamos este criterio en el ejercicio anterior, podemos determinar los determinantes de las submatrices. Y para esta matriz hessiana tendríamos que nuestro primer determinante de la submatriz de 1 por 1 tendría el valor de -4. El segundo determinante de la submatriz, que sería la matriz de 2 por 2 de esta matriz hessiana, sería -4 por -6. Eso es más 24 menos 1. El resultado es 23. Y el tercer determinante, que es el determinante de la matriz hessiana, valdría -4 por -6 por -2, menos 48, menos 0, menos -4, más 4, y -2 más 2, es decir, menos 42. En este caso, tenemos signos alternados, empezando con negativo, que es -4, luego más 23, luego menos 42, significa que, de acuerdo a este criterio, los determinantes de las submatrices tienen signos alternados, empezando con negativo, en el punto crítico existe un máximo. Y es justamente lo que nosotros ya habíamos obtenido con los signos de los valores característicos. Nada más lo confirmamos con otro criterio que de alguna manera es mucho más práctico o más fácil de utilizar en lugar de calcular los valores característicos. Y con esto nosotros podemos dar por concluido nuestro ejercicio.